Con todos ustedes, hoy tenemos el curso de álgebra, ¿no es cierto? El tema de hoy, función biyectiva, inversa y compuesta. Empezamos por aquí, la función biyectiva, dice. Una función biyectiva es una función f que es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva, ¿ya? Es decir, si todos los elementos del conjunto final y tienen al menos un elemento del conjunto inicial, X, al que le corresponde, ¿no es cierto? Cumpliendo siempre la condición de función sobreyectiva y todos los elementos del conjunto inicial X tienen una única imagen, en el conjunto final Y viene a ser una condición de una función inyectiva. Volvamos a ver, a explicar. Todo elemento del conjunto final. ¿Quién es el conjunto final? Lo que está aquí de verde. ¿Cuáles son los elementos? 1, 2, 3, 4, 5 de verde, ¿no es cierto? Tiene al menos un elemento del conjunto inicial, o sea, cada uno está relacionado con un conjunto inicial, ¿ven? Y a X le corresponde condición de función sobre Y. Esa es la función, la condición de una sobreyectiva, ¿no es cierto? ¿Qué más? Recuerden, para que sea biyectiva, miren, la palabra dice bi, viene ¿de dónde? De dos, que cumple dos funciones, inyectiva y sobreyectiva. Ya, eso es lo que vimos de la imagen, ¿cierto? Del elemento del conjunto Y, tiene que al menos ser un elemento del conjunto X. Hasta ahí se cumple lo que es sobreyectiva. Ahora veamos lo que es inyectiva. Y todos los elementos del conjunto inicial X tienen una única imagen en el conjunto final Y, condición de una función inyectiva. Entonces, cada uno tiene una sola imagen. ¿Ve? Cada uno tiene una sola imagen. Veamos aquí. Aquí tenemos un ejemplo de una función biyectiva y no biyectiva. ¿No es cierto? Ahí, ¿cuál viene a ser la diferencia? Que aquí en el conjunto de llegada le llegan 2. ¿No es cierto? Por ejemplo, el 2 se relaciona con el 2, el 5 se relaciona con el 2. ¿Vendrá eso a ser una función? Sí es una función, pero para que sea una función biyectiva, ¿qué tiene que pasar? Que a cada elemento solamente le corresponde una imagen. Mejor dicho, un elemento de X con un elemento de Y, un elemento de X con un elemento de Y, un elemento de X con un elemento de Y, un elemento de X con un elemento de Y, un elemento de X con un elemento de Y. Cuando se cumple que van relacionados de uno a uno, se le denomina función biyectiva. Miren, acá qué está pasando. El 2 y el 5, ¿qué pasa? Pum, el punto de llegada, ¿quién es? 2, 2 de color verdecito, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué decimos? Que no es biyectiva. Pero sigue siendo función, ¿no? Sigue siendo función, pero simplemente que no es biyectiva. Ya, pasamos a ver aún allá. ¿Cómo vendrá a ser la gráfica de una función biyectiva? Una recta, ¿no es cierto? Una recta. Siempre es una recta. Ojo, ojo ya chicos. Basta que ustedes vean una cuadrática, digamos. La cuadrática no será biyectiva, ¿no es cierto? La función cuadrática no es biyectiva. ¿Por qué? Porque si aquí, por ejemplo, tenemos menos 5, punto coma 2, y acá 5, punto coma 2, ¿qué será? Si yo esos puntos lo paso a conjuntos, ¿qué pasa? Menos 5, 5 y el 2, ¿no es cierto? Menos 5 con 2 y 5 con 2. ¿Qué ha pasado? Hay
al 2 le está llegando, o bueno, la imagen de X, ¿no es cierto? Viene a ser igual, para los dos elementos viene a ser igual a 2. Entonces, eso no debe pasar. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que no es una función biyectiva, ¿cierto? Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, para comprobar, veamos que f es una función inyectiva y sobreyectiva. Ya, hasta ahí estamos bien. Empezaremos por las coordenadas de inyectivas, ¿no es cierto? Ahí tenemos esa función 2x, ¿no es cierto? Se cumple la condición de inyectividad, pero lo que ahora nos quería demostrar la sobreyectiva. Para ello tenemos que demostrar que el recorrido de la función son todos los números reales. Entonces, la función también es sobreyectiva, porque f es biyectiva. ¿Estamos? Ya. Ahí, pasamos a ver, aquí hay otro ejercicio número 2, ¿no? Aquí, ¿qué vemos? Una función cuadrática. Por lo tanto, no es biyectiva, ¿ya? Si f es una función biyectiva, entonces su función inversa también es biyectiva. Y esa es una propiedad, ¿no es cierto? La función inversa viene a ser también biyectiva. Ya, lo que viene a ser función biyectiva, ¿se entendió, no es cierto, chicos? Ya, listo. Pasamos ahora a la función inversa. Definición de una función inversa. Se llama función inversa o recíproca a otra función, ¿no es cierto? O bueno, si tenemos f de x, ¿cuál será la función inversa? F de menos 1 elevado a la menos 1 de x. Que cumple que si f de a es igual a b, entonces f de b es igual a a. ¿Estamos? Por ejemplo, veamos un ejemplo. A partir de la función f de x es igual a x más 4. ¿No es cierto? Reemplazamos menos 2. Si x vale menos 2, viene a ser aquí el resultado 2. ¿No es cierto? Aquí también, si x vale menos 1, el resultado es 3. Si x vale 0, el resultado es 4. Si x vale 1, el resultado es 5. Si x es igual a 2, 2 más 4, 6. El resultado es 6. Veamos ahora la función inversa. Podemos observar, ¿no es cierto? Que ahora veamos la función inversa. Si al x yo le he sumado, ¿cuál será la inversa? Restarle, ¿sí o no? A ver, le resto 4. Ahora voy de este punto hacia al otro lado. 6 menos 4, 2. 5 menos 4, 1. 4 menos 4, 0. 3 menos 4, menos 1. 2 menos 4, menos 2. Por lo tanto, ¿qué decimos? Podemos observar que el dominio de f de la inversa es el rango, ¿no es cierto? Toda esta expresión, el dominio de f de menos 1 de x, es el recorrido de f de x. Hablando, en otras palabras, ¿qué me quiere decir esto? Que de mi conjunto x, mi punto de llegada es y, pero para la función inversa de mi punto de llegada, puede volver al punto de partida. Esa es la función inversa. Y de la misma forma, ¿no es cierto? El recorrido de f de menos 1 de y, ¿cuál es el recorrido? Ahora es este x, ¿no es cierto? El conjunto x. Es el dominio de f de x. Si queremos hallar el recorrido de una función, tenemos que hallar el dominio de su función inversa. Si dos funciones son inversas, su composición es la función identidad. Y esta es una propiedad, ¿ya? Si dos funciones son inversas, su composición es la función identidad. ¿Cómo es la función identidad? ¿Se recuerda? Es una línea recta, ¿no es cierto? Es una línea recta.
¿Qué más? Que forma 45 grados, ¿cierto? Digamos aquí, ¿qué viene a ser la función identidad? Viene a ser formar ¿qué cosa? 45 grados. ¿Estamos? Es una línea recta que respecto a cualquiera de los ejes X o Y forma un ángulo de 45 grados. La función identidad más conocida, ¿cuál es? El que pasa por el 0, pasa por el 1 y pasa por el menos 1. Por ejemplo aquí, digamos tengo aquí, la función identidad más conocida será ¿cuál? Exactamente este de aquí. Ni tampoco tanto, ¿no? A ver, 4. No. A ver, 4 para arriba, 4 para la izquierda. Paso por este punto, también. Ahí ve. Esta es la función identidad más conocida, ¿no? 45 grados que forma. Cuando vale 1, x, llévale 1. Cuando vale x2, llévale 2. Cuando x vale 3, llévale 3. Tienen igual valor. A eso se le denomina función identidad. Ya. Pasamos a, si dos funciones son inversas, su composición es la función identidad. ¿No es cierto? Ya. La gráfica de f de x y f la inversa son simétricas respecto a la bisectriz del primero y tercer cuadrante. Son simétricas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si en este caso mi función identidad más conocida que les dije es esta de acá, ¿no es cierto? Que pasa por el punto 0.0. En el punto 0,0. Si yo vengo a encontrar una función inversa que es esta, o bueno, una función f de x, su inversa será a la misma distancia. Más o menos por aquí, ¿no? ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Esta distancia d también será distancia d, ¿no es cierto? Son simétricos. A eso se refiere con simétricos, ¿no es cierto? Con el punto de origen. Este es el punto de origen. ¿Ya? A eso se refiere con la simetría. Hay que distinguir entre la función inversa f a la menos 1 de x y la función inversa de una función. La inversa de una función. Ya. Una cosa es función inversa y otra es inversa de una función. Si notan, la palabra inversa en este caso está después de la palabra función. Y aquí la palabra inversa está antes de la palabra función. ¿Cuál será la diferencia? Función inversa, ¿no es cierto? F a la menos 1. Inversa de una función, ¿qué será? La fracción, ¿no es cierto? Entonces, la inversa de la función. La palabra inversa está antes de la palabra función. Por lo tanto, ¿qué hago? Invierto, ¿no es cierto? Será 1 sobre x más 4. Entonces, la función inversa viene a ser x más 4 y la función o la función inversa, la inversa de f de x que viene a ser x menos 4, porque la composición de las dos funciones es la función identidad. Cálculo de una función inversa, dice. Para construir o calcular la función inversa de una función cualquiera, se deben seguir los siguientes pasos. Paso 1. Se escribe la función con x e y. Paso 2. Se despeja la variable x en función de la variable 10. Paso 3. Se intercambian las variables. Veamos un ejemplo. Nos pide calcular la función inversa de. Tenemos esto. ¿Qué hacemos? Cambiamos f de x por y.
¿no es cierto? Recuerdan que f de x, ¿qué es? Es la imagen de x. ¿Cuál es la imagen de x? Es y. ¿Estamos? Acá, ¿qué se ha hecho? Se ha cambiado nada más f de x por la letra y. Quitamos ahora denominadores. ¿Cómo hacemos? Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y resolvemos el paréntesis, ¿no es cierto? Tendremos, por lo tanto, xy menos y igual a 2x más 3. Pasamos al primer miembro el x. Entonces, a un lado las x y al otro lado la variable y el número entero. Extraemos el factor común, es decir, que vamos a extraer el x. Y ahora despejamos el x. En conclusión, ¿qué vamos a hacer? Cambiamos f de x por la letra y despejamos x. Y aquí ya está despejado. Entonces cambiamos x por f de a la menos 1 de x. Y observamos la función inversa. ¿Ve? Esa sería por lo tanto la función inversa. Y aquí simplemente ya está comprobando. Si f de 2 es 7, por lo tanto f inversa de 7 tiene que ser 2. ¿No es cierto? Ahí se está comprobando. Listo. Pasamos ahora a función compuesta. ¿Qué viene a ser la función compuesta aquí? Dice, dadas las funciones f y g, la función compuesta, ¿qué será? Está definida por función o g, ¿no? Compuesta de g. Ya bueno, función compuesta de x, ¿qué será? G de x de función de g de x. ¿Estamos? Entonces, ¿qué viene a ser una función compuesta? Una doble función. Una función de otra función. Esa es una función compuesta. Dominio de una función compuesta. ¿Qué será? En una función compuesta, el dominio está definido por la siguiente expresión. X pertenece al dominio de G y G pertenece al dominio de F. Es como decir, función de otra función. ¿Estamos? Función de otra función. A ver, tenemos aquí una guía de ejercicios. Ejercicios propuestos, dice, ¿no? Ya, bueno, acá hay ejercicios propuestos. ¿Pero qué será? A ver, una función de otra función. Por ejemplo, a ver, tenemos f de g de x. Si, por ejemplo, g de x es igual a x más 2. X más 2, ¿qué más? A ver, le puedo poner x más 2 y x pertenece desde el 0 hasta el 4. Ya digamos aquí, si mi x pertenece de 0 a 4, mi dominio ¿cuál es? De 0 a 4, ¿sí o no? Por lo tanto, mi rango ¿cuál será? Mi rango será desde el 2 hasta el 6. Y ahora si por ejemplo tenemos f de x, que es igual a x más 3, ¿qué haré? De este nuevo rango que he hallado, ahora va a ser el dominio para mi f de x. Por lo tanto, mi rango ¿cuál será? Será desde 5 hasta 11. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Voy a hacer una función de otra función. ¿Estamos? Función de función. Mi rango de g de x va a ser el dominio de mi f de x. Y luego de ahí hallo mi último rango. Por lo tanto, la función
o f de g de x, ¿qué será? 5.11. Listo, chicos, hasta ahí sería la parte